Bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra entrevista en esta mañana y tenemos el gusto de poder conversar con el viceministro de Administración Financiera, de ahora ya el nuevo Ministerio de Economía, el señor Óscar Loera, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. ¿Todo bien? Por suerte, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, un gusto para nosotros poder conversar de nuevo, viceministro, y queríamos consultarte. Sabemos que en los últimos días se estuvo presentando este presupuesto que está pensado para el año que viene y queríamos que nos puedas dar algunos detalles de las características que tiene este presupuesto, porque hasta donde entiendo hubo un pedido incluso del presidente de la República de tener como las cuentas bien ajustadas debido a los compromisos también que está asumiendo esta nueva administración. Y en ese sentido, ¿cómo está diseñado este presupuesto, viceministro? Sí, Samuel. El presupuesto general de la Nación es un presupuesto que hemos presentado con una cifra aproximada de un poco más de los 112 billones de guaraníes, que representa un crecimiento del 6,8% con respecto al presupuesto de este año. Ahí me gustaría hacer algunas precisiones para adelante un poco de lo que voy a comentar ya en millones de dólares, porque cuando hablamos de billones son demasiados ceros. Entonces, hablar mejor en millones de dólares, ¿verdad? Es un presupuesto que nos hemos encontrado, bueno, asumimos el 16 de agosto, empezamos a mirar, es un presupuesto que arrastra un componente altamente rígido, que ha venido incrementándose en los últimos años. De un poco si miramos solamente lo que es el componente financiado con los impuestos, que son los recursos genuinos del Estado, el 87% de lo que se ha incrementado está explicado por compromisos financieros rígidos. Principalmente estamos hablando del servicio de la deuda, servicios personales, muchos de ellos que son inerciales, otros de cumplimiento conforme a normativas vigentes, y también para el sector pasivo, en este caso los jubilados y pensionados, incluyendo algunos como el componente de beneficiarios del programa de adulto mayor, que está indexado también al salario mínimo. Y ese 13% que es un poco el margen que quedó, lo hemos destinado a los componentes que el presidente de la República ha definido como prioritario. Estamos hablando del sector salud para más medicamentos, sector educación, donde estamos previendo recursos para kits escolares, para alimento escolar, tanto a nivel del MEC como un poco más también para las gobernaciones. Estamos cumpliendo una deuda histórica también con el sector docente, en lo que hace el escalafón docente. En seguridad estamos viendo el tema de combustible, mantenimiento para vehículos, principalmente lo que es LINCE, y también el sector social, lo que es también los recursos suficientes para poder dar cobertura al lanzamiento de lo que es Tecoporá Bareté, con un ajuste del 25%, ¿verdad? Un poco la inflación acumulada desde que se lanzó este programa de un poco más de 10 años también de rezago, de ajuste, y eso un poco es lo que se refleja. Adicional a eso, lo que explica también ese 6,8% son los componentes de las empresas públicas y las entidades financieras que están previendo mayores recursos orientados a, en el caso de Petropar, a más compra de combustible para su venta, en el caso de ANDE, más demanda de energía eléctrica, y en el caso de AFD y el Banco Nacional de Fomento, que está orientado a mayores créditos para el sector privado. Y ahí quiero ir a unos temas puntuales para ver cómo se está pensando en este presupuesto, viceministro. Uno, por ejemplo, entiendo que se está pensando hacer una emisión de bonos importante a inicios del próximo año para ya solucionar la cuestión de la deuda que se tiene principalmente con el sector farmacéutico y las constructoras. ¿Eso ya está incluido en este presupuesto, viceministro? No está siendo incluido, Samuel. Eso lo vamos a estar remitiendo, estimamos, para la próxima semana, un proyecto de ley en particular para el tratamiento de estas deudas, que conforme nosotros fuimos recabando la información, porque no era una deuda que estaba visible y contabilizada, estuvimos haciendo durante el proceso de transición
recabando información con las anteriores autoridades del Ministerio de Hacienda en ese momento, donde hemos identificado justamente lo que estás mencionando y estamos hablando de un monto aproximado de 600 millones de dólares, para lo cual vamos a tener que solicitar una autorización expresa del Congreso Nacional que nos permita hacer un endeudamiento para hacer una cancelación de una de estos compromisos, y estamos previendo para el año que viene una autorización de 532 millones de dólares para financiar el presupuesto 2024. Lo que estamos, digamos, como estrategia viendo es que podríamos hacer una emisión a inicios del 2024 que englobe esta autorización que estamos haciendo, más lo que pueda autorizar el Congreso Nacional para el 2024, que va a estar orientado, digamos, a la administración de lo que es el presupuesto ya del 2024. Y con esa emisión, Digamos, de deuda para poder cumplir con esto y también para financiar el presupuesto. ¿Cómo está proyectado el déficit para el año que viene, viceministro? Y el déficit está proyectado, a ver, como esta deuda que se arrastra del gobierno anterior fue asumida, digamos, en varios ejercicios, no es solamente un solo ejercicio, nosotros queremos registrar esa deuda para este año del 2023. Por eso estamos viendo una autorización dentro de esta ley de un déficit límite del 4,1% del PIB, y estimamos que eso va a tener también su impacto para el año 2024, donde estamos solicitando dentro de la ley de presupuesto, del proyecto que remitimos, una autorización para un déficit máximo del 2,6%. o sea, cerrar este ejercicio. En 4% de déficit y el año que viene en, dijiste, un poco más. 2,6% del PIB. 2,6%. Y en el siguiente en ejercicio, ya en el 25, ¿ahí volveríamos a la regla fiscal o todavía el plan de convergencia podría extenderse un poquito más, viceministro? Sí, no queremos, queremos hacer una convergencia creíble en este sentido, ¿verdad? Hay que recordar que este año tendría que haber cerrado con 2,3 conforme a la convergencia que había comprometido la administración anterior. De hecho, sin contabilizar las deudas, ya el resultado estaría alrededor del 3,1%, y estas deudas suman casi 1% del PIB, por eso estamos hablando de una autorización de 4,1% del PIB para este año. Para el año que viene 2,6%, estimamos que en el 2026 todavía estaríamos por encima del 1,5, alrededor del 1,9, y volveríamos nuevamente al límite de la ley de responsabilidad fiscal en el año 2026. Eso es un escenario que nosotros entendemos que es creíble y realizable en el plazo que nosotros estamos mencionando. Y ahí te hago una consulta No, lo habían mencionado, seguramente lo habrás escuchado algunos analistas económicos, algunos colegas también tuyos economistas, sobre el hecho de cambiar el calendario de convergencia fiscal si eventualmente tendría algún impacto en las calificadoras de riesgo. Supongo que ustedes ya habrán tomado contacto con ellos para explicar por qué estos plazos se han extendido, viceministro, y cuál fue la reacción que tuvieron por parte de ellos. Bueno, esto hay que entender también que estamos nosotros en un proceso de transición donde básicamente se estaba dando cumplimiento a un cronograma, pero sin registrar deudas que se vinieron acumulando, y es por eso que hoy estamos hablando de una deuda de alrededor de 600 millones de dólares solamente con dos sectores que son grandes proveedores del Estado. Aparte de esto, hay otras deudas de menor cuantía que también estamos tratando de trabajar con cada una de las entidades que se acercan a nosotros a manifestarnos qué es lo que han encontrado como atrasos de compromisos con los proveedores. Lo que estamos haciendo es transparentar una situación, para lo cual también estamos asumiendo compromisos de no repetir y no acumular. Esto, ante todo, lo que va a reflejar de este gobierno es una transparencia y sobre todo una convergencia en la cual nosotros estamos convencidos que va a ser realizable, y sobre todo sin generar nuevos atrasos con los proveedores,
con lo cual nosotros desde el Ministerio de Economía vamos a trabajar de forma muy cercana con todas las entidades para establecer cronogramas de desembolso y sobre todo darle previsibilidad en cuanto a la disponibilidad de los recursos para poder asumir compromisos con los proveedores. Y estos ¿No? compromisos, Que estaríamos emitiendo a principios del año que viene, ¿cómo nos deja en el pago del servicio de la deuda? Que entiendo el año pasado ya superó los 1.000 millones, no sé cuánto, si estaríamos seguramente cercanos a eso para este año. ¿Nos cambia un poco el panorama en cuánto tenemos, en la rigidez del presupuesto y en cuánto tenemos que pagar de servicio de deuda, viceministro? Tiene un impacto sobre lo que es el compromiso del servicio de la deuda. De hecho, en lo que hoy está programado tiene un crecimiento ya de un poco más de 200 millones de dólares de pagos de intereses para el 2024 y que parte en realidad de una combinación de circunstancias, ¿verdad? Uno es el stock de deuda y dos, las condiciones financieras actuales considerando que una parte de la deuda del Estado está en tasa variable. Y hay que entender que las tasas variables desde el año, aproximadamente año y medio, casi 2 años atrás, vienen sostenidamente incrementándose y eso ha hecho que el costo de la deuda o el servicio de la deuda haya tenido un efecto sobre la participación también dentro del presupuesto y estamos cercanos a esos valores que acabas de mencionar de un poco más de 1.000 millones de dólares de compromisos para el año 2024. otro tema también que quería consultarte, viceministro, porque llamó la atención el hecho. Este aumento del 25% en lo que es el Tecoporá, ¿a qué responde la decisión, digamos, del gobierno de hacer este ajuste? Y creo que también se cambia la modalidad de pago, que antes era bimensual y ahora pasa a ser mensual. Porque en realidad veníamos con una dinámica y se hace este cambio. ¿Qué es lo que se está buscando, digamos, con esta medida, viceministro? En realidad lo que se está haciendo, este Cocorá es un proyecto que va a estar cumpliendo 20 años ya, un programa que estaría cumpliendo ya cerca de 20 años el próximo año. Y lo que se hizo es una actualización considerando que el último ajuste fue hace 10 años atrás, en el año 2013. Posterior a eso, los beneficiarios no han recibido ningún ajuste y nosotros lo que tenemos que entender que este programa busca es una transferencia condicionada, monetaria condicionada por corresponsabilidad, donde realmente lo que se busca es proteger a la segunda generación de las familias, es decir, a los chicos, donde hay exigencia en materia de asistencia a clases, hay exigencia en materia de asistencia a controles médicos, vacunaciones, y lo que nosotros vimos es que realmente hubo una pérdida del poder adquisitivo en estos últimos 10 años sobre lo que se había fijado como transferencia. Hay que recordar que no son montos muy importantes, sino que en realidad lo que busca es incentivar que los chicos que forman parte de estas familias que reciben transferencias no pierdan clases, sean chicos sanos, que tengan una cobertura médica y tengan todas las vacunas. Eso es un poco lo que ha perseguido esta decisión del ajuste del 25%, más allá de una cuestión que hace a una decisión directamente coyuntural, sino es un poco viendo la historia de los montos transferidos. Y por otro lado, en cuanto a la forma de transferencia, estamos todavía programando que sean de forma bimestral, o sea, cada 2 meses van a recibir las transferencias. ¿Cuánto? Porque eso también se preguntaba mucha gente. ¿Cuánto tiempo? Si yo fuera beneficiario De Tecoporá, ¿eso tiene un límite de tiempo, una cierta cantidad de años o no tiene un límite de tiempo para ser beneficiario del programa, ya que es condicionado, viceministro? Sí, el programa fue diseñado inicialmente para que sea una transferencia por 6 años, luego se había aumentado esto a un plazo adicional y lo que se busca y lo que se está trabajando es que haya un proceso de graduación, de ser una transferencia condicionada a ayudarles a estos beneficiarios de estos programas
por ejemplo, con programas de capitales semilla, que de a poco vayan saliendo y generando recursos adicionales, incentivando el microemprendimiento para aquellos que hoy reciben transferencia condicionada y que en un plazo determinado puedan ir egresando a programas que les permita generar recursos más allá de la mera transferencia en este caso. Y eso es un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social. Y hablando de ajustes también, sé que algunos ministros, incluso el presidente, también tuvieron ajustes en sus ingresos. Eso es una actualización también por el desfasaje que había en cuanto a ingresos para alguna de las autoridades del Ejecutivo, viceministro. Sí, a ver, en el caso puntual del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, posterior a lo que fue la implementación de la matriz salarial allá por el 2015, lo que hizo fue reflejar las remuneraciones que estaban percibiendo allá, ya que ya venían del año 2011. Pero en ese proceso también se generaron inequidades y desfasajes en cuanto a las remuneraciones del presidente de la República principalmente y de los ministros, porque uno encuentra que hay funcionarios dentro del sector público presupuestario que incluso en términos nominales estaban por encima del presidente. Y esto fue un ajuste para disminuir esas inequidades que estaban teniendo. Esto un poco considerando que ya está aceptado que ningún funcionario debe percibir por encima del salario del presidente de la República, que es la famosa ley de racionalización del gasto, que se trató y fue aprobado, pero cuando se aprobó todavía existía estas inequidades y que es lo que estamos corrigiendo para este presupuesto 2024. el salario del presidente, ¿en cuánto quedaría? Creo que era algo así un poco más de 40. ¿Verdad? En 40 millones, hoy está para este año 33. Ah, ya. Perfecto. También entiendo, viceministro, que esta administración va a buscar potenciar todo lo que son alianzas público-privadas o otros modelos de financiamiento para la obra pública, teniendo en cuenta que el espacio fiscal para inversión nos queda muy pequeño y que la idea también es que el sector privado tenga una participación para seguir manteniendo este ritmo de un poco más de 1.000 millones de inversión. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto, viceministro? Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Obras Públicas, Samuel, justamente identificando los proyectos que realmente sean atractivos para el sector privado, pero que tengan también un beneficio no solamente económico, sino social, como prioridad para poder lanzarlos como proyectos para alianzas público-privadas, porque entendemos nosotros que hay espacio todavía para hacer atractivos varios proyectos para el sector privado y que ingresen con una inversión, con un riesgo también por parte de ellos, porque más allá del beneficio social que podríamos generar y la necesidad por parte del Estado de generar incentivos ahí, está también el beneficio, el rédito que le podría generar esa inversión del sector privado. Estamos trabajando en la identificación de esos proyectos justamente para posteriormente invitar al sector privado, tanto a nivel local o internacional, para que tengan o demuestren interés para poder avanzar en proyectos justamente de coparticipación o de asociaciones público-privadas. Y en eso, para cerrar nomás ese punto, Consultarte porque recuerdo que alguna vez se llegó a hablar de algunos sistemas más abreviados de contratos vía APP para pequeñas obras, porque hoy día, por ejemplo, una APP dura casi 4 años y eso es algo incluso a nivel internacional para firmar un contrato de alianza público-privada por toda la complejidad que representan las grandes obras que están detrás de esos proyectos. Pero en algún momento se llegó a hablar de tener como una especie de formato donde se hagan más ágiles y sean más en corto tiempo y en proyectos un poco más pequeños utilizar las alianzas público-privadas. ¿Algo de eso se puede avanzar o no, viceministro? Fíjate, Samuel, te doy como ejemplo lo que es uno de los aspectos que apuntaba también a la eficiencia de la gestión pública, es la fusión hoy en el Ministerio de Economía de lo que es la Secretaría Técnica de Planificación y la Función Pública. El sistema de inversión pública tenía 2 pasos previos para su análisis. Uno, la admisibilidad,
que estaba en la STP, la Secretaría Técnica de Planificación, y por otro, en el Ministerio de Hacienda dentro de la Dirección de Inversión Pública. Hoy estamos consolidando en una sola dependencia, que es el Viceministerio de Economía y Planificación, para tener una mirada integral conjunta y hacer que los procesos sean mucho más eficientes y dar una respuesta en el menor tiempo posible, porque justamente como estás mencionando, también el capital privado espera una respuesta en un tiempo determinado para poder definir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque surgen otros también incentivos de esos capitales llevarlos a otros lugares. Entonces, somos conscientes de eso y estamos trabajando para que el proceso sea mucho más eficiente con una respuesta más inmediata de lo que era el formato anterior. Totalmente. Una última, viceministro, para no robarte más tiempo y agradeciendo. Tu predisposición es el tema de la caja fiscal, que entiendo que este año se llevará más o menos entre 200, 300 millones de dólares. Hay un proyecto de ley que va a estar siendo estudiado en el Congreso para crear una superintendencia de pensiones, pero obviamente, eventualmente las medidas que pueda llegar a tener esto van a tomar su tiempo. ¿Cómo están previendo en el presupuesto la cuestión del pago de lo que es este saldo rojo, digamos, que queda siempre en la caja fiscal para el 2024? Realmente es una preocupación que tenemos nosotros dentro de la administración del Ministerio de Economía. Es algo que estamos mirando, pero estamos haciendo por parte. Ahora, como bien lo mencionaste, está el proyecto de ley de superintendencia de fondos de pensiones, que lo que busca es precautelar la utilización de los recursos acumulados por parte de los aportantes. Eso tiene una cobertura a nivel de todas las cajas que aglutinan a sus respectivos aportantes, y quiere definir reglas claras para el uso de esos recursos. Eso es por un lado. Y en el caso de la caja fiscal, nosotros estamos previendo los recursos dentro del presupuesto para dar cobertura aún en el 2024 a ese déficit, principalmente del sector de fuerzas públicas, en donde se financia con recursos del Tesoro. Y la idea es iniciar en el 2024 la revisión profunda y establecer cuáles son las medidas estructurales que deben ser tomadas para ir ordenando lo que hoy es este déficit, que es bastante importante. ¿Se tiene el número de cuánto se va a tener que cubrir este año Que viene con ese déficit, viceministro? Ministro. Y estamos hablando de un número cercano al que mencionaste, alrededor de 200 millones de dólares, Samuel. ¿Y eso va a ser similar el año que viene o tendría alguna variación? Y tiene un pequeño ajuste por el hecho de una previsión de los nuevos jubilados o pensionados retirados para el 2024. Y también hay que recordar que los beneficios están ajustados por inflación. Claro, entonces, claro, estamos con una previsión adicional para el 2024. Perfecto. Viceministro, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por esta mañana con nosotros. Un gusto, cuando quieran, y estamos a las órdenes. Samuel, saluda a toda la audiencia.